Listo, para empezar a hablar de tos y expectoración debemos conocer rápidamente las definiciones de lo que es la tos. La tos es uno de los motivos más frecuentes en consulta ambulatoria, sobre todo si se trata de una tos crónica, ¿no? Y también en pediatría es bastante frecuente la tos en los niñitos. Entonces, respecto a la fisiopatología de la tos, para ir avanzando rápidamente, es simplemente un reflejo que va a limpiar las vías respiratorias, ¿ya? Las vías respiratorias superiores principalmente. Entonces, como todo reflejo, ustedes saben que consta de receptores, una vía aferente, el centro integrador, que es el sistema nervioso central, la vía eferente y órganos efectores, ¿no? Entonces, vamos a estudiar cada uno de estos, que acá los he dejado para que lo lean nada más. Entonces, dentro de los receptores, estos van a estar ubicados en las vías respiratorias altas, ¿ya? Como por ejemplo la laringe, el área suprafaringea, incluso la pleura, ¿ya? Pericardio también. Y también se menciona el canal auditivo, ¿ya? Hay receptores ahí que pueden estimular la tos, ¿ya? Conducto auditivo externo o también el diafragma, ¿ya? Entonces todos ahí tenemos, ¿ya? Vías respiratorias altas, pleura, conducto auditivo externo, diafragma. Ahí encontramos receptores que pueden inducir la tos. ¿Y cómo son estos receptores? Entonces acá colocamos los tipos de receptores, ¿ya? Rápidamente, tipos de receptores. Tenemos receptores con mielina y receptores amielínicos, ¿ya? Estos receptores no son específicamente proteínas, sino hace referencia a neuronas, ¿ya? Ya saben, así le llaman también a los receptores sensoriales, ¿no? Son neuronas simplemente. Pero esas neuronas también tienen proteínas transmembrana, ¿no? Que son estas de acá. Ya. Sobre todo las celulitas epiteliales ahí de la parte de las vías respiratorias altas tienen estos receptores. Y las neuronas también tienen estos receptores que responden a distintos estímulos, ¿ya? Los TRPV1, los P2X, ¿ya? Que responden a distintos estímulos, hidrogeniones, ADP, capsaicina, ¿ya? Los, la capsaicina es de los picantes, si recuerden, ¿no? ¿Ya? Tienen la capsaicina actúa sobre estos receptores, ¿no? Los TRPV. ¿Ya? Eso es un poco más fisiología, no es tanto para hablar aquí, pero distintas moléculas pueden estimular estos receptores, ¿ya? Pero cuando hablamos así de receptores en general, hablamos de las neuronas, ya receptores sensoriales, hablamos de células. Entonces, eso sí es importante. Entonces tenemos los tipos de receptores mielínicos, les decía, ¿ya? Y amielínicos. Dentro de los mielínicos, estos de acá son lo que ya saben clásicamente, fibras A delta, ¿no? Casi como el dolor, fibras A delta. Son los receptores de la tos, son neuronas. Entonces, estas neuronas botan sus fibras A delta y son estimuladas por partículas que uno aspira, ¿ya? Incluso por secreciones mucosas y la acidificación de la mucosa, ¿ya? ¿Y dónde encontramos el soma neuronal? Lo vamos a encontrar en el ganglio, el nervio vago, ¿ya? Al final todo esto acá forman parte del nervio vago, ¿ya? Luego tenemos las amielínicas, todo viaja por el nervio vago. Amielínicas, que son fibras de tipo C, ya saben, fibras de tipo C son amielínicas, de paso acá vemos un poquito de neurología. Y ahí estas de acá son estimuladas por irritantes, ¿ya? Irritantes químicos y mediadores inflamatorios, ¿ya? Inflamación hay que ponerle, ¿ya? Inflamación. Las A delta les decía por secreciones nada más, ¿ya? Secreciones, ¿ya? Y también los hidrogeniones, ¿ya? El medio ácido también estimula estas fibras para desencadenar tos. Y las fibras de tipo C, que son amielínicas por irritantes químicos, ¿ya? Ustedes saben que las amielínicas son fibras lentas y estas son más rápidas las mielínicas, ¿ya? Esos son los receptores, mandan sus fibras nerviosas mediante el nervio vago principalmente, ¿ya?
Vamos para acá, estas de acá mandan fibras nerviosas. Tenemos el nervio vago. Y también bueno, ¿qué parte del nervio vago específicamente es el laringio, ya? Ya. Laringio superior. Ya está. ¿A dónde lo envían? Acá no está en la imagen. Al sistema nervioso central, específicamente al centro de la tos. ¿Y dónde está ubicado el centro de la tos? En el bulbo raquídeo, ¿ya? Médula oblongada, específicamente en un núcleo que ya hemos visto, que es el núcleo del tracto solitario. Núcleo del tracto solitario, ¿ya? Y en el caso de las fibras amielínicas, estas de acá, lo envían al núcleo paratrigeminal. Bueno, pero el más importante es el nervio vago, ¿no? Que llega hasta el núcleo del tracto solitario. Y las secreciones son las que más estimula el moco, ¿no? Y la parte de la acidificación del medio también. La acidez también estimula la tos. ¿Ya? Secreciones, hidrogeniones estimulan la tos. Y ya está. Luego tenemos vías eferentes. ¿Ya? Y las vías eferentes, lo único que hacen, igualito, en las vías eferentes también está metido el nervio vago, los nervios frénicos, nervios espinales. Van a estimular músculos respiratorios. Ya van a estimular, en el caso del frénico, el diafragma. Los espinales van a estimular músculos de la expiración, porque al momento de que tú toses es como si estuvieras expirando fuerte, ¿ya? Una expiración forzada. Y el nervio vago que va a estimular la laringe, tráquea y bronquios, ¿ya? Todo con el fin de generar ese reflejo de la tos. Incluso la tos puede ser generada voluntariamente. Por eso es que tú si te dicen tose, tú toses. Entonces la tos también tú lo puedes generar voluntariamente, no necesariamente de forma involuntaria. ¿Y quién se encarga del control voluntario de la tos? Por acá nomás está, no. Acá hay que ponerlo. La corteza, ¿ya? Entonces la corteza, agarramos aquí, esa es el parte del control voluntario. La corteza cerebral. Ya está. Entonces si les preguntan la parte involuntaria, bulbo raquídeo, ¿ya? Núcleo de tracto solitario. ¿A partir de quién? Del nervio vago, ¿ya? ¿De dónde vienen los receptores? Ya saben, pleura, vía respiratoria alta, conducto auditivo externo, diafragma. Y las eferentes, vago, frénico, espinal, hacia músculos respiratorios, ¿ya? Específicamente son expiratorios. Y también van al diafragma. Listo, eso básicamente es la fisiopatología de la tos, que no viene tanto. Vamos más con la clasificación, la parte de interés semiológico, ¿ya? Solamente esta parte de fisiopatología para que entiendan el inicio. Entonces, de forma general, ya habíamos dicho que es un mecanismo de defensa, ¿no? Es como un reflejo. Ya vimos toda la vía que produce un sonido característico producido por la expulsión forzada de aire contra una glotis que inicialmente está cerrada. Es como hacer una valsalva, pero al final sí va a salir el aire. Entonces, para clasificar la tos hay distintas formas, ¿ya? En base a la duración tenemos primero. Y en base a la duración tenemos una tos aguda menor a 3 semanas, una tos subaguda, ¿ya? También hay tos subaguda. Vamos a agregar aquí. Tos subaguda entre 3 y 8 semanas. Y una tos crónica que es mayor a 8 semanas. Y hay que diferenciar también entre el tipo de paciente, si es un paciente pediátrico o un adulto. Como les digo, mayormente es para pediátricos, ¿ya? Pero también hay adultos con tos, pero en el adulto es más una tos crónica, ¿no? En pediátricos más se presentan tos aguda. Entonces, en función del tiempo vamos a hablar estas tres primero, ¿ya? Después hablamos otras clasificaciones de la tos. Vamos a empezar con la tos aguda por aquí, vamos a... Ideas claves nada más de la tos aguda. Ya saben, tos aguda
menor a 3 semanas, no se vayan a olvidar. Se vayan a poner para clasificar la tos en función de la duración. Entonces, ¿cuál es la principal causa? Lo más frecuente de una tos aguda. Esas son las enfermedades virales, ¿ya? Voy a poner acá, virales. Y normalmente resuelven espontáneamente, no es necesario el uso de antibióticos, ¿ya? Pero esa tos aguda puede ser el primer signo de una enfermedad potencialmente mortal, ¿no? Y tú tienes que hacer tu evaluación para descartar severidad, pues, ¿no? Tienes que descartar neumonía, ¿ya? Normalmente en la neumonía se presenta una tos aguda, ¿no? A diferencia de en la tuberculosis, que la tos es más crónica, ¿no? En una exacerbación del asma también puede haber tos aguda. EPOC también, ¿ya? Exacerbación del EPOC. Una insuficiencia cardíaca también. O una embolia pulmonar, ¿ya? Les había dicho que el tromboembolismo pulmonar se presentaba como disnea súbita, con tos aguda también se presenta, ¿ya? Que a veces se acompaña de hemoptisis, ¿no? Y es bastante severo. Algunos signos de alarma, como dicen por ahí las banderitas rojas, las red flags de la tos, es que se acompañe de dolor pleurítico, ¿ya? Dolor pleurítico. De la tos aguda me refiero, ¿no? Dolor pleurítico, que se acompañe de hemoptisis, ¿ya? La hemoptisis sobre todo te puede indicar una tromboembolia pulmonar, no un TEP. Acá vamos a poner TEP también. Le pueden decir embolia pulmonar o tromboembolia pulmonar, TEP, tromboembolia pulmonar. ¿Qué más? Que pueda haber acompañamiento de edema, ¿ya? Por ejemplo, si te ponen tos aguda con edema bilateral, ¿ya? Porque el edema tiene que ser bilateral, bilateral de miembros inferiores, ¿ya? Una pierna gordita, o con disnea, por ejemplo, eso te hace indicar, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Tos, edema bilateral, disnea, es insuficiencia cardíaca congestiva. No les vayan a preguntar así. Lo que tienen que investigar aquí, siempre en un paciente con tos, es tabaquismo. También para tos crónica vamos a estudiar tabaquismo, siempre con el índice tabáquico que ya les he enseñado, cómo calcularlo. Les he dado mnemotecnia para que se acuerden, ¿no? Los grados sobre todo, del 10 al 40. 10, 20 y a 20 menos de 40 y más de 40. En cuanto al tabaquismo, que el tabaquismo es factor de riesgo, ya saben, para EPOC, ¿no? Y para cáncer, el principal. ¿Qué más tienen que buscar? Viajes. ¿Por qué los viajes? Les dije, los viajes largos se asocian a tromboembolia, ¿no? Viajes. O también infección por tuberculosis, ¿no? Si ha viajado a una zona endémica. Pero acá prácticamente el Perú todo es zona endémica. Eso aplica más para la parte de los extranjeros, ¿no? Las inmunizaciones también es importante, ¿ya? Que esté al día con sus vacunas, la neumocócica cada 5 años, ¿no? Y la influenza es anual. La historia de ocupación, ¿no? Las enfermedades ocupacionales, ¿ya? Todo eso es importante evaluar en la tos. Una vez que hemos descartado, por ejemplo, todas estas red flags o signos de alarma, podemos pensar ya en algunas otras causas, ¿no? Como las enfermedades virales que les he dicho que remiten así espontáneamente. Exposiciones ambientales también a veces están expuestos mucho tiempo al humo o quizás trabajan en fábrica o cocinan con leña o quizás son profesores que trabajan con tiza. Una vez también me tocó una paciente así que era docente de química, creo, en un colegio y trabajaba con tiza en pizarra, que también estaba con tos. Ya, eso sobre todo aquí en tos aguda, ¿ya? Ahora tos subaguda. Acuérdense, tos subaguda habíamos dicho de 3 a 8 semanas. Aquí la tos subaguda ya es más o menos como una secuela, ¿ya? Es principalmente
Es causada por, lo más frecuente, infecciones también. Pero después, más que todo, una infección ya. Es de etiología postinfecciosa. Prácticamente es toda la lesión que ha dejado en la vía respiratoria el germen, ¿no? O también puede ser no infecciosa, ¿no? Ya está. Esa es la tos subaguda. Dentro de las causas postinfecciosas, como les digo, es la persistencia simplemente de síntomas tras la infección previa, ¿ya? Em, pero fuera de eso, también la tosferina, la tosferina, o también llamada pertussis, ¿no? Que es causada por el microorganismo Bordetella pertussis, Bordetella pertussis. También es causa de tos subaguda, ¿ya? Que no es postinfecciosa, sino así nada más. Em, Característico de estos pacientes con tos ferina específica es el sonido inspiratorio de gallo, ¿ya? Así le llaman. Sonido de gallo. Esto acá se ve en infectología, pero igual, ¿ya? Sonido de gallo. A la inspiración. Gallitos le quedan como en la garganta, pues, ¿no? Después de toda la lesión que causa la toxina de la Bordetella pertussis, ¿ya? El sonido inspiratorio de gallo. Incluso pueden vomitar también los pacientes, ¿ya? Puede haber emesis postusígena. O sea, después de la tos, ¿no? Emesis postusígena, sonido inspiratorio de gallo, tos paroxística, ¿ya? Esas tres características son clásicos de la tos ferina, ¿ya? Y dentro de las no infecciosas, si no se trata, por ejemplo, el asma, también te puede llevar a una tos subaguda, ¿ya? El reflujo gastroesofágico también es causa no infecciosa de tos subaguda. Esto obviamente tiene que acompañarse con un historial en el paciente de que tenga quejas por reflujo ácido, ¿no? O sensación de acidez. ¿Listo? Em, y entre otras causas, ¿ya? Pero esas son las principales. Incluso afectación de vía respiratoria superior, ¿no? El goteo. Goteo postnasal. Que es lo que me ha dado a mí el último tiempo. A veces tengo una tosecita por ahí que no me deja. ¿Ya? Es el goteo postnasal. O síntomas de los senos paranasales. Pero eso básicamente es tos subaguda, ¿ya? Son como secuelas nada más de alguna enfermedad infecciosa o no infecciosa que no se ha tratado bien, ¿ya? Vamos ahora con la tos crónica, esta sí es más peligrosa, ¿ya? Mayor a 8 semanas. Estamos viendo solamente por la duración. Acá sí hay muchas más causas, pues, ¿no? Y normalmente no es que una sola cosa cause tos crónica. Es característico aquí más de una etiología. Y acá hay varias cosas. Por ejemplo, tenemos medicamentos. Ya les había dicho, ¿no? Los YECA por aumento de la bradiquinina. Nuevamente aquí está el tabaco, les había dicho, ¿no? El tabaco, tanto en agudo como subagudo. Importante en el tabaquismo ver las manos de los pacientes también a veces tienen manchas de tabaco. Un asma persistente también, ¿ya? El ERGE también, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, también te puede llevar a tos crónica. Neoplasias, listo. Siempre se debe considerar un carcinoma de pulmón. Sobre todo si el paciente tiene historial de tabaquismo, pérdida de peso, incluso con hemoptisis, ¿no? Es lo clásico que se presenta siempre en esas enfermedades, ¿no? Tabaco, pérdida de peso
y hemoptisis, ¿no? Y lo más frecuente de una tos crónica, después de la neoplasia, una tuberculosis, pues, ¿no? O también ahí tenemos las enfermedades pulmonares intersticiales, etcétera, ¿no? Son un montón de causas que pueden llevar a tos crónica. Ya. Entonces tienen que evaluar todo eso de ahí. Y siempre en una tos crónica está indicado la radiografía de tórax. Ya una tosecita que no la ha dejado al paciente más de 8 semanas, ya indicación de radiografía de tórax para descartar cualquier causa, ¿no? Incluso que la radiografía esté normal, no descarta de todas formas, ¿ya? Listo, eso en cuanto a tos eh, crónica y el resto de tos. Les había dicho que la tos es uno de los síntomas más frecuentes en el aparato respiratorio, pero es un poquito más frecuente de los niños, ¿no? Entonces, por acá vamos a dibujar un niñito. Ya, un niñito. Entonces, ¿cómo es el patrón de tos en niños y más o menos cuáles son las etiologías? Es bastante frecuente la aspiración de cuerpos extraños en niñitos. Y siempre acá hacerle su radiografía de tórax, pues, ¿no? Seguro han visto que se les queda cuerpos extraños ahí, en alguna parte de la vía respiratoria. Si el niño ya cuenta con la edad necesaria para realizar espirometría, también, pues, ¿no? Digo la edad necesaria que el niño entienda todo el proceso y sea capaz de obedecer al médico, pues, ¿no? Porque la espirometría es un procedimiento un poco que requiere la colaboración del paciente, todo, ¿no? Para hacer ese trabajo de la expiración forzada durante los 6 segundos que son, ¿no? Acuérdense esos 6 segundos de expiración forzada, después de una inspiración total, ¿no? Tomas aire, todo lo que puedas y luego botas todo, ¿no? Durante 6 segundos. En los niños siempre buscar condiciones congénitas, ¿no? Por ejemplo, una fibrosis quística. Ya saben, la fibrosis quística es por mutación de los canales CFTR. Ya, fibrosis quística. Que esta fibrosis quística, si no se lo trata en los niños, después puede ser causa de bronquiectasias, ¿ya? En el adulto. Fibrosis quística también te lleva a bronquiectasia. Y esas bronquiectasias son como las casitas de los microorganismos. Y son dos microorganismos que les gusta meterse en los pulmones así todos con alteraciones morfológicas. Ya como una bronquiectasia, por ejemplo, que ya les había dicho que era la dilatación de los bronquiolos. Y esos organismos que les gusta infectar bronquiectasias son las pseudomonas y el Haemophilus influenza. Entonces estos niños con fibrosis quística que desarrollen bronquiectasias o un adulto que ya desarrolla bronquiectasias por alguna otra causa que no sea congénita puede predisponer a una sobreinfección por pseudomonas o Haemophilus influenza. No se olviden, esos gérmenes están siempre metidos ahí. Aparte de fibrosis quística en los niños, otras causas son las cardiopatías congénitas, ¿ya? También pueden causar tos, pero es menos frecuente, ya, pues, ¿no? Em, las fístulas también son fístulas traqueoesofágicas. Otra cosa es que los niños son más sensibles que los adultos a irritantes ambientales, ¿no? También es frecuente. Eh, irritantes también son causantes de tos en niños. Y el tratamiento para los niños con tos varía también, hay distintas guías para los pediátricos. Lo más importante es que los padres no traten de automedicar a sus hijos. Bueno, siempre un niñito con tos es bueno que
se lo lleve al pediatra. Ya no se lo deja nada más así a que se cure. Un adulto, un joven sí, pues, pero un niño no. ¿Ya? Ahora sí, vamos con otra clasificación de la tos. Ya esto era en función de la duración y esto de los niñitos que quería abordar un poquito, ¿ya? Otras clasificaciones vamos a poner. No sé si por acá tengo más espacio. Y esto es un poquito más de interés semiológico, ¿ya? Otras clasificaciones. Por el contenido, ¿ya? Por el contenido, ustedes seguro han escuchado tos seca y tos productiva, ¿ya? La tos seca, también llamada improductiva, no se acompaña de expectoración, ¿ya? Por ejemplo, tienen la tos de origen pleural, ¿no? O la tos que se acompaña, o la tos asociada a un derrame pleural, ¿no? Por eso les pongo tos de origen pleural. Esa tos es seca, ¿no? No es productiva. Esa es una característica clave de un derrame pleural con tos seca, ¿ya? Y la productiva sí pues tiene un montón de causas, ¿no? Mayormente son infecciosas y eso lo vamos a ver en expectoración, algunas características, ¿ya? Por el momento del día, ¿cómo se clasifica la tos por el momento del día? Por eso es importante que pregunten también el momento del día en que aparece la tos en los pacientes. La tos matutina. La tos matutina es producto de que durante toda la noche se han acumulado secreciones en la vía respiratoria. Entonces la tos matutina va a estar presente en enfermedades que se caractericen por hipersecreción bronquial. ¿Ya? Por ejemplo, las bronquitis crónicas, ¿no? Una tos matutina. O en general las obstructivas tienen esa característica, ¿no? De tos matutina. O en la madrugada, ¿no? Por eso los asmáticos, los con pacientes con EPOC, mayormente se despiertan en la noche a toser, pues, ¿no? Madrugada, por ahí casi para despertar ya, ¿no? Luego tienes la tos nocturna. ¿Cuándo aparece la tos nocturna? Facilito, ¿eh? Es criterio menor de Framingham, ¿no? Tos nocturna. Insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ya? No se olviden de la tos nocturna, es un criterio menor. Porque el criterio mayor es la disnea paroxística nocturna, ¿no? Para diferenciar de tos nocturna, que es criterio menor de insuficiencia cardíaca congestiva. Incluso en el asma también puede aparecer tos nocturna, ¿ya? ¿Qué más? Por, por desencadenante también. Desencadenante, ¿ya? Por desencadenante tenemos la tos por aumento de la presión intraabdominal, ¿ya? Esto normalmente asociado a reflujo gastroesofágico, ¿ya? También tenemos como desencadenante al carraspeo, ¿no? Esto sugiere el goteo retronasal. ¿No? A veces las personas tienen, por ejemplo, desviaciones del tabique nasal que impide la secreción del moco hacia afuera, ¿no? De la nariz, y en lugar de irse hacia adelante se va hacia atrás. Ese es el goteo retronasal. Y eso poco a poco va irritando la garganta, ¿ya? Eso se tiene que tratar con spray nasales, ¿no? Evitar el polvo. Esos pacientes hay que tener cuidado también, porque a la larga puede haber bastante irritación de la garganta. ¿Qué más? Por el sonido emitido. Esto ya lo habíamos visto temprano, ¿no?
Hay también clasificación de la tos por el sonido emitido. Ahí tenemos la tos espasmódica. Que son varios golpes de tos, ¿ya? Varios golpes de tos espasmódica, lo que aparece en la bronquitis crónica, por ejemplo, ¿ya? La bronquitis crónica. Que justamente la bronquitis crónica también es causa de tos crónica, que no le he puesto por acá, creo, si le he puesto. No le he puesto. Vamos a poner por acá también. Ahí la notan también bronquitis crónica. EPOC en general, con sus dos fenotipos, bronquitis crónica y enfisema. Ya, esa es la tos espasmódica, ya. Varios golpes de tos. ¿Han escuchado el coqueluche? El coqueluchoide. Tos coqueluchoide, el coqueluche. Esa es la tos ferina. La tos ferina, ya. Es una tos espasmódica, ya. Donde la primera ocurre con la glotis media cerrada, ¿ya? Y se produce un ruido así característico. ¿Ya? El, el gallito, ¿ya? El coqueluche. Acá hay que ponerle tosferina, ruido de gallo, ¿ya? Con azulito. Ruido de gallo. Porque la glotis está entrecerrada y suena así. La tos perruna. O perruna nada más. Sonido perruno que les había dicho. Ya. Este se asociaba a la difteria, ¿no? Les había dicho temprano. Creo que por acá está eso que les estoy diciendo ahorita. Lo que habíamos visto ya, ¿no? Para que recuerden. Acá está, ¿no? Fuerte, no productiva o perruna. Difteria laringea, ¿no? Laringitis también. Ahí están ejemplos para que recuerden. ¿Ya? Es una tos ronca, así como de perro, pues, ¿no? Ese es por el sonido emitido. Se asocia a difteria, ¿no? Infección ahí en la laringe. También tenemos la bitonal. La bitonal es una mezcla de tonos bajos y altos. ¿Ya? Y esta de acá se ve en dónde. Lo importante es dónde se ve, ¿no? Sonidos altos, sonidos bajos. Es así una mezcla. Y lo encontramos en la parálisis de cuerdas vocales. Tos bitonal. Entonces, ¿te acuerdas cuántas cuerdas vocales tienes? Tienes dos, ¿no? Ya, pues por eso ya me acuerdo. Tos bitonal, ¿ya? Dos cuerdas vocales. Tos bitonal. Por lesión de un nervio. ¿Qué nervio se encarga de irrigar a las cuerdas vocales? Nervio laringio recurrente. Ya, son preguntas de anatomía incluso. ¿Ya? Laringio recurrente. Son lo poco que me acuerdo de anatomía. ¿Ya? Pero son cositas que sirven, pues, ¿no? ¿Qué más tenemos? De clasificación de tos. Hay bastante. Por las consecuencias también lo clasifican. ¿Ya? Ahí tenemos la tos jadeante. Ya. Ahí es cuando se asocia a disnea, pues, ¿no? Tos jadeante, la tos asfixiante. Cuando ya la vía respiratoria tiene un montón de líquido. La tos emetizante, ¿no? Que viene con vómitos, ¿no? ¿Ya? ¿Y eso por qué pasa? Porque el esputo ha tenido contacto con la mucosa de la faringe. Y en la faringe ahí están todititos
los 5-HT3, ¿no? Los receptores para el vómito, ¿ya? Activan el reflejo del vómito, ¿ya? Emetizante con vómito. Ya está. Entonces esa es la clasificación de tos. Ya, habíamos dicho que la tos es un reflejo de protección, ¿no? Mecanismo de defensa, porque va a eliminar las secreciones respiratorias. Y aparte también te protege contra la inhalación de sustancias que te pueden irritar, ¿no? Es mecanismo de protección. Y evita también que te vayas a aspirar con un cuerpo extraño, ¿no? A veces cuando te estás comiendo, a veces si te atoras, empiezas a toser, ¿no? Es mecanismo de defensa. Pero la tos también tiene efectos perjudiciales, sobre todo a largo plazo. Entonces por acá vamos a poner los efectos perjudiciales, otras banderitas rojas de la tos. Porque no solamente es de defensa, ¿ya? Si se mantiene a largo plazo, puede generar efectos perjudiciales. Y eso les pueden preguntar también. Lo primero es que el paciente se va a empezar a agotar. Agotamiento. Y esto sobre todo en adultos mayores. ¿Ya? O ya personas inmunocomprometidas, débiles, ya, ¿no? Que encima empiezan a toser, se agotan, pues, ¿no? Da penita a veces. Otra cosa es el síncope, ¿no? Cuando se asocia la tos se llama síncope tusígeno, que es la pérdida momentánea de la conciencia, ¿no? Ese es un síncope. Sino que es causado, ¿por qué? Porque como tú estás tosiendo, está aumentando la presión intratorácica, ya lo que va a dificultar que la sangre fluya normalmente por el tórax, vaya al corazón y del corazón al encéfalo. Entonces no llega suficiente sangre al encéfalo por un momento. ¿Ya? Esa es más o menos la explicación del síncope tusígeno, por el aumento de la presión intratorácica, que al final va a terminar reduciendo el flujo al cerebro, ¿ya? Otra efecto perjudicial de la tos es fractura de costilla. Costillas, ¿no? Por todo el esfuerzo también que se hace, pero eso ya sería muy a largo plazo también, ¿no? Y con una tos muy espasmódica. Otro que sí es frecuente, que justamente se puede causar por el esfuerzo que haces también al toser, es el neumotórax. ¿Y esto por qué? Porque se rompen las bulas. Se rompen las bulas, o bullas se llaman, ¿no? Bulas, bullas. Subpleurales. Sobre todo se rompen estas en la parte de los ápices. Y los ápices son las regiones más frecuentemente asociadas a neumotórax, pues, ¿no? ¿Por qué son los ápices? Porque la pleura, en la parte de los ápices, esta es la pleura, ya imagínense, y este es el pulmón. La pleura no es uniforme, ¿ya? La pleura en los ápices es más delgada. En las bases la pleura es más gruesita, ¿ya? Entonces, como es más delgada, en la parte de los ápices tiene tendencia a romperse ahí, pues, ¿no? Y si se rompe, va a formar neumotórax, ¿ya? Y uno de los efectos perjudiciales de la tos es eso, pues, ¿no? Y otra cosa también bastante frecuente es la incontinencia urinaria. Por tanto, aumento también de la presión intraabdominal que causa que algunas mujeres de edad avanzada, ¿no? Sufran de eso, incontinencia urinaria. Es importante. Ya. Entonces, eso básicamente de la tos. Después, para que ustedes evalúen a un paciente con tos, luego de hacer las preguntas correspondientes en base a todo lo que les he enseñado, ¿ya? Acá también está lo que pueden encontrar en cada uno con este cuadrito, ¿ya? En una radiografía de tórax. Listo. Lo que ustedes deben hacer siempre con el paciente,
evaluar desde los signos vitales, evaluar el corazón y los pulmones, ¿ya? Porque ya saben que una insuficiencia cardíaca te puede causar tos, enfermedades de los pulmones también, pues, ¿no? Evaluar ahí sibilantes, crepitantes, buscar todo lo que ya les he enseñado, ¿ya? Para asociarlo con la tos. Evaluar el oído, evaluar la nariz, ¿no? Los senos paranasales, la garganta, tienen que evaluar también en la tos, ¿ya? Eso ya más se ve en la primera unidad. Em, por ejemplo, si es una insuficiencia cardíaca, pueden buscar también vamos a poner acá examen físico, ¿ya? Porque siempre es bueno que todo traten de integrarlo. No lo vean al paciente de forma aislada. Ah, nomás tiene tos. Y en eso no muere. Entonces, si es una tos por insuficiencia cardíaca, evalúen, por ejemplo, su cuello, ¿ya? Evalúen el cuello del paciente. Puede haber distensión venosa, yugular, ¿ya? ¿Sí se acuerdan las onditas de pulso venoso? A ver, un repasito al toque. Onda A, onda C, onda X, onda V. O bueno, este seno X, ¿no? Las depresiones se llaman senos, ¿ya? Senos. Este se llama onda A, onda C, onda V y este es el seno Y. Ya, un repasito. Se alteran estos de acá, ¿no? En distintas patologías del corazón. Muy aparte de la distensión venosa, que sería un aumento en la presión venosa mayor a 8 centímetros de agua, pues, ¿ya? Se mide con una reglita eso, ¿no? Pero bueno, hay monitores también que te miden de frente la presión venosa central, ¿no? Ya. ¿Qué más? Ah, ya estábamos en las onditas, ¿no? Para recordar el toque. Por ejemplo, a ustedes ya en esta parte les viene patologías, ya no les viene más por qué se genera esto, por qué se genera la onda C, onda V, sino alteraciones de estas ondas. Porque esto ya deberían saberlo desde la primera unidad, ¿no? La parte normal. Entonces la onda A representaba la contracción de la aurícula, ¿no? La onda de la aurícula derecha. Ah, eso sí, acuérdense que todo esto de acá es de la aurícula derecha, ¿no? Estas ondas son los movimientos de la sangre, ¿no? Que modifican las presiones en la aurícula derecha y se manifiestan como estas onditas. Entonces la onda A es la contracción de la aurícula derecha. Lo vamos a encontrar en la sístole auricular. A veces puede haber ondas A gigantes, ondas A cañón. Acuérdense de eso de ahí. Dos alteraciones. Onda A gigante y onda A cañón. A ver si han repasado un poquito de cardiovascular. ¿En qué patología aparece la onda A gigante? ¿Ah? A ver, ¿hay alguien por el Meet? Ahí, onda A gigante. ¿En qué patología aparece? A ver, Víctor, por ahí. Flutter. Nada. Pero vale el intento. Más bien la onda A, hay una patología en la que la onda A desaparece. Que no es el flutter, es la fibrilación. Fibrilación auricular. ¿Ya? Entonces anótalo por ahí, Víctor. La onda A desaparece en la fibrilación auricular. Porque la fibrilación auricular es la arritmia de la aurícula, pues, ¿no? Y la onda A aparece en la sístole auricular. O sea, la última fase de el llenado del corazón, ¿no? La última fase de la diástole, que es la sístole auricular. Y como hay fibrilación, una arritmia donde la aurícula se contrae como sea,
Entonces la onda A desaparece en fibrilación auricular. Esa también es pregunta de examen, ¿eh? De la segunda unidad. Pero hay onda gigante. Para que lo entiendan, ya les voy a dibujar el corazoncito. Es facilito eso acá. Nunca se van a olvidar. Ya saben, simplemente estudiamos acá derecho, ¿ya? Estas onditas. Y acá el corazón derecho viene la vena cava superior, la vena cava inferior, ¿no? Y de la vena cava superior por acá viene la yugular, ya imagínense acá. Esta es la vena yugular. Y entonces viene por acá la sangre, descarga acá a la aurícula derecha. ¿Ya? Y conforme descarga la sangre, acá la onda, o bueno, la presión acá en la vena yugular va disminuyendo, pues, ¿no? Y se manifiesta como un seno. Pero cuando la sangre sube aquí, aumenta la presión en la vena yugular, se manifiesta como una onda. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo aparecería una onda gigante? O sea, que aumente acá bastante la presión en la vena yugular. Cuando, por ejemplo, al descargar sangre aquí en la aurícula derecha, la sangre que llega aquí a esta aurícula se encuentre con una puerta acá que no se abre entre la aurícula y el ventrículo. Y si hay aquí una puerta que no se abre, como por ejemplo en la estenosis tricuspidia, la presión aquí aumenta y se genera una onda gigante, ¿ya? Al momento de la contracción de la aurícula. Porque como se contrae la aurícula, intenta botar la sangre, pero no va a poder, pues, ¿no? Entonces sube un poquito acá de sangre y genera aumento de la vena yugular. Y genera una onda A más grande de lo normal. Entonces anoten por ahí, onda A gigante en estenosis de la válvula tricuspidia. Ya está, facilito. Y en general pueden encontrarlo en patologías que afecten acá la válvula tricúspide o bien al ventrículo derecho, ¿ya? También lo pueden encontrar en hipertensión pulmonar, en cor pulmonar, ¿ya? Y más bien la onda A cañón, ¿dónde la encuentran? Esta es pregunta clásica también. Bloqueo aurículo ventricular completo. ¿Ya? Y para hablar de bloqueos también ustedes acuérdense, ¿no? Esto también seguro lo han visto en arritmias, en la parte de bradiarritmias. Tenían bloqueos, ¿no? Bloqueos. Primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿Ya? Primer grado era simplemente tenían acá la onda P, ¿no? Onda P, QRS. Uy, no será no. Onda P, QRS y onda T. Acá en el 1 simplemente era un aumento constante del intervalo PR, ¿no? Este intervalo que está aquí. Acá, ¿no? Acá se llama PR. Desde acá, ¿no? PR. Se llama intervalo porque un intervalo tiene ondas. Entonces la onda aquí es la P, pues, ¿no? Entonces aumenta constantemente ese intervalo PR. Aumenta, aumenta, aumenta. Ese es primer grado. Segundo grado teníamos el MOVIS tipo 1. Y MOVIS tipo 2, ¿no? El MOVIS tipo 1 cumplía un fenómeno que se llamaba fenómeno de Weckenbach. ¿Ya? Y el tercer grado, ahí hablábamos del bloqueo aurículo ventricular completo. Ya está. El MOVIS tipo 1 era un PR que se iba alargando, se iba alargando, se iba alargando y de la nada, pum, dejaba de conducir un complejo, ¿no? No sé si se acuerdan eso de ahí. Y el MOVIS tipo 2 era uno que estaba conduciendo así normal y de la nada, pum, deja de conducir un complejo, ¿ya? O sea, puede estar el PR normal, pero de la nada, pum, deja de conducir un complejo QRS. Y el bloqueo auriculoventricular completo es cuando las aurículas bailan a su ritmo, ¿no? Las aurículas bailan
al ritmo de bachata y los ventrículos al ritmo de salsa, cada uno a su ritmo ahí, en el tercer grado. Lo importante acá es cuáles nosotros recomendamos usar marcapaso, ya pues. Pregunta examen también. A partir de MOVIS tipo 2 y bloqueo aurículo ventricular completo, es indicación de marcapaso. ¿Ya? Ese de ahí lo pueden estudiar también en su examen, les puede venir en la parte cardiovascular, ¿ya? Quizás ya no logramos abarcar todos los temas, pero acá ya les expliqué, ¿ya? Entonces eso de ahí sacamos en base a estas onditas nomás rapidito. Acá todo tiene que tener en su cabeza porque es facilito, ¿ya? ¿Qué más? El seno X también puede desaparecer en fibrilación auricular, ¿ya? Listo. Porque el seno X es la relajación de la aurícula, pues también ahí se altera. ¿Qué más? La onda V también tiene sus patologías, ¿ya? Hay una onda V gigante también. Ya, acá le ponemos onda V gigante. Ya, les explico qué es la onda V gigante para que recuerden y me dicen en qué patología lo podemos encontrar, ¿ya? Con un razonamiento, a ver. La onda V gigante, V lo van a recordar ustedes como dos L's, ¿ya? Así, una L así. V significa llenado, ¿ya? Llenado. ¿Llenado de quién? De la aurícula derecha. Entonces va llenando aquí. Y como se está llenando, como que descarga un poquito de sangre también hacia arriba, se va llenando, la presión se transmite y distiende la vena yugular también, pues, ¿no? Y genera una pequeña onda V. Ya se va llenando acá. Entonces, ¿en qué patología nosotros encontraríamos una onda V gigante? Y mientras la aurícula se llena, ustedes saben que el ventrículo derecho, ¿en qué está? Está en contracción, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo nosotros esperaríamos encontrar una onda V gigante? ¿En qué patología? También es una valvulopatía, ¿eh? Y empieza con insuficiencia. ¿Qué patología será? ¿Mm? ¿Mm? Está fácil. Si les he dicho que la onda V es el llenado de la aurícula derecha, mientras tanto el ventrículo derecho se está contrayendo. Mientras uno se llena, el otro ya se contrae para expulsar la sangre a la arteria pulmonar. Entonces la causa clásica de onda V gigante, donde la sangre regresa aquí un poquito a la aurícula derecha y sube más arriba a la vena yugular y genera que aumente de tamaño esa onda V, es justamente la insuficiencia de la válvula tricúspide. ¿Ya? O regurgitación tricuspidia, ¿no? Y así se razona hasta de acá, no es para que se lo memoricen. Insuficiencia tricuspidia. ¿Ya? O regurgitación tricuspidia. Entonces ahí para que diferencien onda gigante, estenosis tricuspidia. Onda V gigante, insuficiencia tricuspidia. ¿Ya? Para diferenciar. Y es importante también que recuerden acá en la insuficiencia tricuspidia aparece un signo que se llama el signo de Lancisi. Justo cuando el ventrículo derecho se contrae, como hay regurgitación, porque acá la válvula tricuspidia está insuficiente, la sangre se regresa y sube hasta arriba, pues, ¿no? Entonces puede haber como un latido en la vena yugular, ¿ya? Y ese latido de la vena yugular se llama signo de Lancisi. Signo de Lancisi. Listo, entonces acá hemos visto un montón de esto de acá, ya no lo vamos a ver en la clase de cardiovascular, ¿ya? Porque si no, no vamos a terminar. Entonces esto de acá lo guardan aparte para cardiovascular. Ya Víctor ya lo vio, ya todito, ya.
Ya va a sacar 20 en su examen. O al menos va a poder responder a esa parte justo. Si es que viene ya. Entonces, continuemos con tos, pues. Justo estábamos viendo la evaluación cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca asociada a tos, ¿no? Es bueno también que revisen el cuello porque pueden encontrar ganglios por ahí, ¿ya? En la tos. El peso del paciente es importante, los sudores nocturnos, ya por la tuberculosis y las neoplasias, ¿no? ¿Qué más? Por acá hay más espacio, creo. Sí. Verdad, esto de acá también es importante. Las acropaquias, man. Acá hay que poner. Las acropaquias, ¿qué indican en el paciente? Indican que el paciente ha estado sometido a una hipoxia crónica, pues, ¿no? Durante mucho tiempo. Las acropaquias también se llaman los dedos en palillo de tambor. Se asocian, por ejemplo, a enfermedades pulmonares intersticiales y las enfermedades pulmonares obstructivas, ¿no? Más todavía si el paciente tiene tórax en tonel, EPOC, enfisema. ¿Qué más podemos encontrar? Sumado a las acropaquias, podemos encontrar cianosis, ¿no? Los deditos medios azules, incluso pálidos, ¿no? Cianosis periférica. ¿Ya? Entonces, las acropaquias se manifiestan inicialmente como que como una modificación acá del ángulo de la placa ungueal, ¿no? Este ángulo recibe un nombre, ¿no? Como todo en la medicina tiene sus epónimos de la persona que lo descubrió, ¿no? Que es el ángulo de Lovibond, ¿ya? Ese ángulo de la placa ungueal normalmente debe ser menor a 180 grados. Y cuando tú unes los dos índices, se debe formar una ventanita, ¿no? En forma de diamante. Pero cuando tienes acropaquia, si tú le dices al paciente, a ver, junte sus dos índices y no se forma esa ventanita, se juntan más bien las uñitas, entonces esa se llama prueba de Schwammor positiva, ¿no? Ya esa es la prueba de Chamrod. Si no se forma esa ventana es patológico, pues, ¿no? Positiva. ¿Listo? Después, aparte de que se pierde este ángulo, incluso puede haber un aumento acá de la convexidad, ¿no? Se hacen más convexas y así van aumentando. ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué se va haciendo así cada vez más convexo? Primero se pierde, se hace 180 y de ahí se va haciendo así, ¿no? Se pierde esa convexidad ya. Eso pasa porque hay proliferación, pues. ¿Y qué prolifera? Prolifera tejido conjuntivo, prolifera tejido elástico, prolifera tejido graso. Y se forman ya los dedos en palillo de tambor. ¿Por qué? Porque aumentan estos factores. Factor de crecimiento endotelial vascular, prostaglandinas, factor de crecimiento derivado de plaquetas. ¿Ya? Principalmente ¿ya? Este. Producto de neoplasias, hipoxia sobre todo, ¿no? ¿Ya? Y genera ese crecimiento acá, a nivel de los dedos, ¿no? La parte periférica. Y cuando tú combinas, por ejemplo, acropaquia, ¿ya? Más artralgias, ¿no? Más un aumento de la actividad del periósteo, o sea, actividad de osteoclastos, osteoblastos. Esta triada, acropaquia, artralgias más aumento de actividad del periósteo, recibe el nombre de síndrome
de Mary Bamberger. Pierre Mary Bamberger, o más conocida como osteoartropatía hipertrófica. ¿Ya? Así lo van a encontrar. Osteoartropatía. ¿Y por qué hipertrófica? Porque están metidos todos esos factores, pues, ¿no? Factor de crecimiento endotelial vascular, prostaglandina E2, factor de crecimiento derivado de plaquetas. Ya. Pero este de acá es muy aparte, pues, ¿no? Estamos viendo las acropaquias por estas enfermedades, ¿no? Ya. Incluso cardiopatías congénitas también pueden generar acropaquias, ¿no? También son causas de acropaquias. Y en general, cualquier enfermedad que cause hipoxia crónica, ¿no? Tuberculosis, tumores, abscesos. ¿Qué más? Ah, la cirrosis también, pues, ¿no? Cirrosis. Enfermedad inflamatoria intestinal también. Ahí tienen el Crohn y la colitis. Ya está. Y bueno, las acropaquias se ha visto en algunos casos de pacientes que se recuperan cuando les hacen vagotomía. ¿Ya? Y mejora la acropaquia, ¿ya? Vagotomía. Porque también tienen cierto estímulo vagal para poder generarse. Ya está. Entonces eso también asociado a la tos, ¿ya? ¿Qué más? Acá tengo un espacio para hablar de otra cosa. A ver, ¿qué más les hablo de tos? Ya creo que nada, ya más de tos. Sí, nada más ya. Ya les hablé de las causitas, todo eso. Vamos a hacer un cuadro diferencial para recordar rapidito todo lo que hemos visto. Ya y con esto acabamos todos. Ya, entonces tenemos características, aguda, subaguda, ya, y la crónica. ¿Ya? Duración primero, ya para repasar. Menos de 3 semanas, 3 a 8 semanas, más de 8 semanas. De tos aguda, ¿cuál es la causa principal? Les dije. Viral, ¿no? Lo más frecuente. Más frecuente. Pero también puede ser por una exacerbación de POC o asma. POC, asma. Exposición ambiental también, ¿no? Ya. Dentro de las causas subagudas les había dicho que es más que todo posinfecciosa, ¿no? Posinfecciosa, ¿ya? O enfermedades no tratadas, ¿no? Como el asma. ERGE también, ¿no? Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Con síntomas de acidez, ¿no? Y la pertusis, ¿no? La tosferina. Y dentro de las causas crónicas teníamos tuberculosis, neoplasias,
medicamentos, ahí están los YECA, bronquitis crónica, ya, enfermedades pulmonares obstructivas, ¿no? Tabaquismo, ya. Esa es etiología, para resumir ya. Síntomas asociados, por ejemplo, que ustedes deben preguntar siempre. A la aguda, son autolimitadas, les había dicho, ¿no? No hay tantos síntomas asociados a una tos aguda. Pero en caso de que sean el primer signo de una enfermedad grave, puede haber otros síntomas asociados, ¿no? Como la disnea, eso, ¿no? Depende de la patología. Por ejemplo, un tromboembolismo o una exacerbación de asma o EPOC se asocia a disnea también, pues, ¿no? En el caso de una tos subaguda, el sonido de gallo que les había dicho, ¿no? Los gallitos. Emesis postoxígena, ¿no? El vómito. Ya. Y en la crónica tienen que buscar siempre la pérdida de peso, les había dicho, ¿no? Sudor nocturno. Esto pregunten siempre, le va a servir para su COE. Hemoptisis. ¿Ya? Causas de hemoptisis, abscesos, tuberculosis, neoplasias. ¿Ya? Ya. Eso sobre todo. De estas de acá, ¿quién requiere pruebas diagnósticas adicionales, no? O como le ponen ahí en sus historias clínicas. Exámenes complementarios. Normalmente las agudas no requieren tanta prueba complementaria, ¿no? Pueden buscar por ahí un hemograma, aunque sea, ¿no? Un análisis de orina. Pero más que eso ya no. En la subaguda pueden evaluar con tomografía senos paranasales, por ejemplo. ¿Ya? Y entre otras pruebas específicas que puedan sospechar ustedes. ¿Ya? Pueden hacer la prueba para pertusis. ¿Ya? Una radiografía de tórax incluso pueden pedir acá en la subaguda. En la crónica sí se requiere radiografía de tórax sí o sí. ¿Ya? Acá también una espirometría en la tos crónica. Ya está. Si ya se complica un poco más, no conocen mucho el diagnóstico, una broncoscopía. Ya. Y eso sobre todo en esta parte. Ya, y siempre la conclusión aquí es que busquen más pruebas en tos crónica, ¿ya? Porque la aguda no es que todo se autolimita. Y hay una radiografía de tórax siempre para la crónica. Listo. Con eso hemos terminado todos, chicos. Voy a darle pausa a la grabación para pasar a expectoración.